Los factores que giran en torno al cristianismo y la industria de la religión prosperan y se lucen como riquezas acumuladas entre los pastores que predican el supuesto mensaje de Dios. Así, varios de los encargados de hacer llegar el mensaje de Dios al mundo viven vidas muy distintas de las que hablaba Jesús cuando se refería a la humildad. Varios de los más adinerados líderes religiosos son de Brasil, Nigeria y Estados Unidos. Aquí, aparte de recibir el 10% de los ingresos de quienes van a rezar a sus iglesias, estos predicadores son dueños de diversos negocios donde aumentan su renta anual que va muy por encima del $1.000.000, según las listas publicadas en Forbes y en la página web My First Class Life. Tengo entendido que según la religión debe existir el evangelio de la prosperidad y de las riquezas, es decir, que sean divididamente correctas. Pero aquí tenemos a estos pastores que tal vez no creen esto. Los 13 pastores más ricos del mundo. Chris Okotie. Chris Okotie nació el 16 de junio de 1958 y es un pastor pentecostal televangelista nigeriano y pastor líder de la Casa de la Iglesia de Dios. Su congregación se reúne en Lagos, en Nigeria, desde febrero de 1987. En el 2011, Forbes estimó su valor patrimonio entre 3 y 10 millones de dólares. Jesse Jackson. Jesse Louis Jackson es un activista por los derechos civiles y un pastor bautista de los Estados Unidos. Fue candidato a las primarias presidenciales del Partido Demócrata en 1984 y 1988 y ejerció como un senador sombra para el Distrito de Columbia desde 1991 hasta 1997. Durante los días oscuros del escándalo sexual de Bill Clinton con Mónica Lewinsky, el pastor Jackson se condujo con valentía hacia los medios de comunicación y fue a ver al presidente para ofrecerle asesoramiento moral. Jackson trajo con él a una empleada llamada Karen Stanford, quien estaba visiblemente embarazada. Después se descubrió que Jackson era el padre del niño. Para tratar de cubrir su pequeño error, el buen reverendo usó dinero de la organización para arreglar que su compañera de juego vive en una casa valorada de $345,000 y recibiera $10,000 mensuales. El patrimonio del reverendo Jesse Jackson es de $10 millones. Matthew Ashimolowo. Matthew Ashimolowo es un sacerdote de Nigeria y el pastor principal del Centro Cristiano Internacional Kingsway. La iglesia está ubicada en Londres, Inglaterra, y fue fundada en 1992 con 200 adultos y 100 niños. Actualmente cuenta con 12,000 personas que asisten todos los domingos a la iglesia principal. Según Forbes, la fortuna de este pastor está entre los 6 y 10 millones de dólares. Temitope Joshua. Temitope Balogun Joshua, o comúnmente conocido como TB Joshua, es el fundador de la sinagoga, la Iglesia de todas las naciones, con sede en Lagos, Nigeria. Pastor y televangelista que transmite sus programas a través de TV Emanuel y canales por internet. Según el relato de su iglesia, fenómenos sobrenaturales acompañaron el nacimiento de su pastor Temitope Joshua y de su vida temprana. Joshua supuestamente permaneció en el vientre de su madre durante 15 meses antes de que él naciera. En el hospital, su madre habría sido advertida de no ser operada por un pastor, quien dijo que estaba ocupado para preparar al niño en su vientre. Durante su ceremonia de nombramiento, después de 7 días de su nacimiento, se decía que una gran piedra había volado desde donde unos trabajadores perforaban un pozo, haciendo un hoyo en el techo donde la gente estaba celebrando, y aterrizó al lado del bebé, donde se lo colocó a Joshua. También se dice que un gran sabio había predecido su nacimiento un siglo antes. Se estima que el pastor Temitope Joshua amasa una fortuna entre los 10 y 15 millones de dólares. Joyce Meyer. Pauline Hutchison Joyce Meyer, conocida como Joyce Meyer, es una autor y conferencista cristiana. Sus programas de radio y de televisión se transmiten en 25 idiomas en 200 países. Ha escrito más de 70 libros acerca de la vida cristiana. Algunos afirman que es una defensora del Evangelio de la Prosperidad, aunque ella no acepta que en sus enseñanzas entre esta definición. Joyce y su esposo Dave están casados desde el 7 de enero de 1967. Tienen 4 hijos adultos y viven cerca de St. Louis, Missouri, cerca de la sede central de su ministerio. Algunas personas dicen que ella malgasta el dinero del ministerio no solo en casas de lujo para ella y su familia, sino en un pródigo y ostentoso estilo de vida egocéntrico. Estos incluyen artículos del edificio del ministerio.
Aquí un listado de algunas cosas. La televangelista Joyce Meyer cuenta con un patrimonio de $20 millones. Grateful Dollar August Jr. es un americano televangelista, pastor y el fundador de la Iglesia Internacional Cambiadores, con sede en el condado de Fulton, Georgia. Posee una fortuna de nada menos que $27 millones. Aparte, entre sus bienes personales están un Rolls Royce, un jet privado y un apartamento en Manhattan valuado de $2.5 millones. Question too with regard to Senator Grassley. He said that one reason he's investigating you is because you were raising $1 million to give to another minister, Kenneth Copeland, to celebrate 40 years of ministry. Why would anybody need $1 million to celebrate 40 years of ministry? Because we believe in the Word of God, that it is honorable to honor men of God who have done so much that we have the opportunity to practice what we believe. Nobody can say you don't have a right to believe in prosperity, or you don't have a right to believe in healing. But because of the First Amendment, we have the opportunity to take what we believe in the Word of God, and we believe in strongly honoring these men of God. You think Jesus Christ would roll around in a Rolls Royce? I think he would have. Joel Osteen nació en Texas y es el pastor de la iglesia Lakewood, que según la página web Crecimiento de Iglesias de Hoy, es la iglesia más grande y de más crecimiento en los Estados Unidos, después de haber completado una renovación costando $95 millones el 16 de julio del 2005. Joel trasladó a la iglesia Lakewood a su nuevo auditorio de 16,000 asientos que anteriormente había sido el Compaq Center. Este es el centro de alabanza más grande en los Estados Unidos. Cada semana Joel da un mensaje de Dios lleno de esperanza y ánimo a 38,000 asistentes. La fortuna de este pastor televangelista es de $40 millones. Benny Hinn. Taufik Benedictus Hinn, más conocido como Benny Hinn, es un maestro pastor, autor, escritor y televangelista cristiano protestante evangélico. Son conocidas las cruzadas de milagros que él realiza. Estas cumbres se celebran por lo general en los estadios de las principales ciudades, que más tarde se transmiten en todo el mundo en su programa de televisión Este es tu día, por la cadena de televisión cristiana Enlace. El 6 de noviembre del 2007, el senador Chuck Grassley de Iowa anunció una investigación del ministerio de Hinn por el Comité de Finanzas del Senado de los Estados Unidos. El senador Grassley pidió que el Ministerio de Difusión de Información Financiera a la Comisión de Finanzas del Senado para determinar si Benny Hinn se había enriquecido a costa de las donaciones. La investigación también analizó otros 5 televangelistas: Paula White, Kenneth Copeland, Eddie Long, Joyce Meyer y Grateful Dollar. La fortuna estimada de Benny Hinn es de $42 millones. Chris Oyakhilome es pastor y líder de la iglesia llamada Embajada de Cristo. Oyakhilome dijo en un mensaje titulado Las lecciones de Lot que muchos pastores irán al infierno por no obedecer a Dios. Algunos no son llamados por Dios, otros tienen el ministerio por razones carnales. Hay quienes están en el ministerio solo para servirse a sí mismo. Oyakhilome enfatizó: tienes que aprender a obedecer a Dios en todo. No quiero ver a ninguno de ustedes en una situación así. Decida a obedecer a Dios en todo, dijo. Oyakhilome ha generado mucha polémica en Nigeria, pues él es un millonario y enseña que cada creyente verdadero tiene que ser rico, una versión extrema de la teología de la prosperidad. Oyakhilome posee una fortuna estimada en $150 millones. Silas Malafaia, líder del brazo brasileño de la Asamblea de Dios, mayor iglesia pentecostal de Brasil. El pastor es seguido en Twitter por más de 400,000 usuarios. Lanzó una campaña llamada el Club del Millón de Almas, que pretendía llegar a los $500 millones para su iglesia a fin de crear una red de televisión global que sería transmitido en 137 países. Forbes estimó que la fortuna de este pastor brasileño es de $150 millones. Obispo David Oyedepo. En Nigeria hay algunos predicadores de diferentes iglesias que están amasando considerables fortunas. Dios es bueno, especialmente si eres un pastor nigeriano con conocimientos de negocios, dice un bloguero nigeriano de apellido Neche en Forbes.
Según Neche, el párroco más rico del país es el obispo David Oyedepo, de la iglesia conocida como la Capilla de los Ganadores. Se calcula que ha acumulado $150 millones desde que fundó su iglesia en 1981 y ha crecido hasta convertirse en una de las mayores congregaciones de África. Oyedepo posee 4 aviones privados y casas en Londres y Estados Unidos. También es dueño de una editorial, de la Universidad de Covenant, una de las principales instituciones de enseñanza superiores de Nigeria, y de la Academia de la Fe, una escuela secundaria de élite. Como ya mencionamos anteriormente, su fortuna se calcula en $150 millones. Valdemiro Santiago. Valdemiro Santiago es un líder evangélico brasileño. Después de ser expulsado en 1998 de la Iglesia Universal Reino de Dios, en la que el líder es Edir Macedo, fundó la Iglesia Mundial del Poder de Dios. Actualmente hay alrededor de 5.000 templos por todo Brasil. Tiene una fortuna aproximada a los $220 millones. Edir Macedo, predicador cristiano y fundador de la Iglesia Universal del Reino de Dios. Esta organización ha cambiado de nombre en diversos países hispanoamericanos, siendo llamada Oración Fuerte del Espíritu Santo, Comunidad Cristiana del Espíritu Santo, Gracia Universal, Familia Unida y Centro de Ayuda Espiritual, o una de las más conocidas, Pare de Sufrir. El pastor Edir Macedo de Brasil, con un patrimonio de más de $1.200 millones, es el predicador evangélico más rico del mundo. Además, él y sus hijos poseen coches y mansiones lujosas en Brasil y en el mundo. Espero este video haya sido de tu agrado. No olvides darle deditos arriba y suscribirte. Amén.